Si ustedes recuerdan, habíamos dejado la semana pasada, la otra, en cómo todo se cumplió en el Señor Jesús, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Vamos a hacer un poquito de silencio. A ver. Y todo lo pudimos comprobar, que todo lo que habíamos visto a lo largo del Antiguo Testamento, todo se cumple en el Señor Jesús. Obviamente que todavía había promesas que se tenían que seguir cumpliendo, que es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿no? Y va a seguir, o sea, hay otra promesa también que todavía no se ha cumplido, que es la segunda venida del Señor. Y en lo que vamos a estar viendo hoy va a ser la expansión del reino de Dios. Por eso yo le decía que iba a ser el libro de Hechos, ¿no? Y las cartas de Pablo, y las cartas de Juan, la carta de Pedro, Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la expansión del reino, nosotros tenemos que comenzar con algo, ¿no? Que es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Si ustedes recuerdan, ahí en Hechos, en el libro de Hechos 1:3, o ahí ustedes tienen en las hojitas los pasajes bíblicos, ¿no? Donde dice Jesús resucitado, ahí en Marcos, Lucas, ustedes van a ver que Jesús se acercó, después de resucitado, Jesús se acerca a sus discípulos, estuvo con ellos, dice que estuvo con ellos, ¿cuánto? 40 días, 40 días estuvo con los discípulos. ¿Y qué pasó ahí en ese momento cuando estuvo Jesús resucitado con los discípulos? ¿Qué les enseñó? Hechos, si quieren leerlo, Hechos 1:3. Exacto. El reino de Dios. Bueno, se presentó, sí, pero en Hechos después se presenta con ellos y dice que estuvo 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. Algo, se dan cuenta que es algo muy importante en la predicación de Jesús desde que comenzó. Y si nosotros lo atamos cabos, es lo que nosotros estuvimos viendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cómo Dios fue entrelazando su enseñanza acerca de un reino, de un rey, y esto es lo que Jesús le está enseñando a estos discípulos, ¿no? Ahora, Jesús, antes de ascender al cielo, Jesús les da un mandato a los discípulos, ¿no? Ese mandato implicaba predicar en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Se acuerdan? Si quieren lo pueden ver también, Mateo 28. Ahí lo pueden ver. Porque ustedes tienen que fijarse algo. Tanto Hechos 1 como Mateo, los últimos capítulos de Mateo, de Lucas, o sea, como que se mezclan un poco, ¿no? Porque Mateo termina que Jesús asciende al cielo y Lucas empieza con Jesús resucitado, o sea, pero bueno, o sea, porque obviamente el propósito de Lucas era otro, o sea, tenía tanto su evangelio Lucas, o sea, vendría a ser primer tomo, segundo tomo, seguía una correlación, ¿no? Pero bueno, nosotros, por eso ahí ustedes van a tener tanto Hechos como Mateo como Marcos. Entonces, cuando Jesús va a ascender al cielo y eso, les dice que ellos tenían que predicar en su nombre. ¿Qué más les dijo Jesús? Hacer discípulos. Exacto. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, hacer discípulos y enseñar. Es eso, que a ver, tiene una cierta lógica, ¿no? Tiene una cierta lógica. Es
bueno, como escuchábamos hoy, no podés ser bautizado si vos no creés. No podés ser un discípulo si vos no, ni creés. Bueno, también, o sea, ser bautizado, porque, o sea, si vos vas a ser discípulo vas a entender que tenés que bautizarte. O sea, es un orden lógico eso, ¿no? Entonces, predicar el evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados, bautizar y hacer discípulos. Esa era la orden, ese era el mandato que el Señor Jesús había dicho. Pero, ¿qué le dice Jesús en Hechos? Estamos en Hechos 1. ¿Qué le dice Jesús? Antes que hagan esto. Exacto. Que tenían que esperar a recibir la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué tenían que esperar la venida del Espíritu Santo? Claro, ¿qué más? O sea, ¿qué dice el texto? Exacto, le iba a dar poder. Quiero detenerme un cachito ahí. Hay una palabrita ahí que hablan de poder, dunamis en griego, y enseguida hay muchos, y lo he escuchado muchas veces, enseguida lo asocian con dinamita. Dunamis, de ahí sale, tienen razón, o sea, de ahí sale nuestra palabra dinamita, de dunamis. Entonces, enseguida lo relacionan con dinamita y no lo relacionan con dunamis. O sea, dinamita es una explosión, eso es lo que hace. Entonces lo relacionan, entonces va a ser una explosión de... Pero no tiene que ver, o sea, porque Pablo cuando Lucas usa dunamis, no existía la dinamita en ese entonces. Entonces, simplemente lo que Lucas ahí dice, van a recibir poder. Van a recibir una fuerza que los va a ayudar a poder cumplir la tarea que tienen que hacer. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ellos tenían que esperar, en otras palabras, la asistencia del Espíritu Santo, que los iba a ayudar a esa gran tarea que tenían por delante. Porque, a ver, hermanos, o sea, eran 12 judíos que tenían que salir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Entonces, y tenían que acordarse todo lo que el Señor Jesús le había enseñado. No tenían un celular donde podían llevar todas las anotaciones de Jesús y la Biblia. O sea, es más, el Nuevo Testamento no lo tenían. Entonces, se dan cuenta que necesitaban esa asistencia. Bien. A ver. Está bien. No me adelanté. Cuando ellos esperaron, ahí dice que esperaron orando, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Relatemos un poquito Hechos. Así yo tomo el mate tranquilo. ¿Qué pasó? Dice, ¿vino un viento? ¿Vino un viento? Ahí está. Toma. ¿Cómo viene? ¿Cómo? No vino un viento. Es como un viento. Porque muchas veces sacamos predicaciones, porque ahí nos estamos metiendo en lo que es hermenéutica, sacamos y esperamos un viento, y nunca dice que vino un viento, sino como un viento, como, o sea, un estruendo, o sea, es lo mismo que fueron lenguas como de fuego, Entonces no podemos pasar de largo esas palabras. Entonces vino así como si fuese para poder entender que fue algo sorprendente, fue algo poderoso lo que sucedió en ese entonces, que entonces lo único que pudo escribir Lucas, es decir, para ponerlo en comparación, fue algo tan poderoso que fue como un viento recio. Entonces, fíjense lo que estaba ocurriendo. Estaba viniendo el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Todos fueron llenos del Espíritu. ¿Y qué pasó? Exacto. Empezaron a hablar en otro idioma
¿Y qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó más? Claro, empezaron, la gente agarró y escuchó eso, vinieron la gente a ver qué había pasado y dice que comenzaron a escucharlo en su propia lengua, ¿no? ¿Y de dónde venía toda esa gente? ¿Por qué estaban ahí toda esa gente? Claro, la fiesta del Pentecostés es una de las 3 fiestas más grandes del judaísmo. La fiesta de Pentecostés, ¿sabe alguien qué es la fiesta de Pentecostés? No la que se celebra acá, sino lo que habla en la Biblia. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? ¿Alguno? ¿Cuántas semanas eran? 50. Después de las Pascuas, 50 días. En la fiesta de la cosecha. Así venía cuando el sacerdote le traían las espigas y ahí el sacerdote las mecía delante de Dios para una gran cosecha, una buena cosecha, o después también cuando finalizaba la cosecha. Es significativo, algunos, no lo dice el texto, pero algunos creen que es la primer cosecha de los discípulos, ¿no? Es la primer cosecha. ¿Qué es significativo? Jesús fue muerto en la Pascua. Esto no fue por casualidad en la cosecha. O sea, estos discípulos comenzaron a hablar y mucha gente se convirtió. Es significativo y tienen razón. Para mí ya tienen razón. Con respecto al Pentecostés no fue casualidad. Y todas esa gente, todas esas personas que vinieron de todos esos lugares. ¿Por qué venían de todos esos lugares? Ahí lo tienen, yo no lo miento, fíjense, ahí en Hechos 2, 9 al 11. Partos, Medo, Elamita, de Macedonia, bueno, tienen todos ahí. Porque todas estas personas eran prosélitos. Habían adoptado la religión judía. Entonces tenían que venir a Jerusalén a adorar. Acuérdense, el templo estaba en Jerusalén, el único lugar de adoración era Jerusalén. Acuérdense, siempre asocienlo con todo lo que nosotros venimos hablando. Entonces, todos los prosélitos de todas estas ciudades tenían que venir a Jerusalén a adorar ese día en Pentecostés. Era una gran fiesta. Por eso, cuando Jesús, si ustedes se acuerdan, cuando Jesús entra a la entrada triunfal, ¿se acuerdan que entra montado en un asno Jesús? Ahí dicen que como había gran multitud, por lo que estaba pasando acá, los romanos ahí desplegaban unas fuerzas, todas las fuerzas, como si fuesen acá, hay un partido de fútbol y desplegamos todas las fuerzas de policiales por las dudas, porque puede haber despioles. ¿Qué pasaba? Eso sucedía en Roma. ¿Por qué? Porque se podía salir de control y sobre todas las cosas podían rebelarse. Entonces Roma los tenía que tener al control, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de gente que Roma tenía que desplegar un ejército en Jerusalén para que no se saliera de control. Entonces era mucha gente, mucha gente. Entonces, todas esas personas habían ido a adorar, ¿no?, a Jerusalén, y en ese momento viene el Espíritu Santo, son llenados con el Espíritu Santo, comienzan a hablar en las lenguas, en todas esas lenguas, y escucharon el Evangelio. Otra cosa también que me llama la atención, todas esas personas sí hablaban una lengua en común como si fuese el inglés hoy. ¿Entiendes? O sea, vos vas a un país y lo mejor que puedes hacer es estudiar inglés para comunicarte. Bueno, ahí se comunicaban en griego. Se comunicaban en griego. Lo sorprendente era que, obviamente en arameo, porque había muchos judíos de la dispersión. Pero lo sorprendente de la venida del Espíritu Santo es que hablaban las lenguas maternas de cada uno de esos pueblos. Eso era lo que los había sorprendido y habían visto el milagro.
¿Cuándo se comenzaron las lenguas? No del espíritu, sino exacto. La confusión de lenguas fue en Babel, ¿se acuerdan? A partir de ahí, nadie se entendía. ¿Qué pasa en Pentecostés? Ahora pueden escuchar el mensaje en sus propias lenguas, se reúnen para escucharlo en su... O sea, Dios une ahora a todas las naciones como un pueblo para escuchar el mensaje. Se entiende con claridad. Es como que se revierte aquello de Babel. Entonces, fíjense que no fue solamente un hecho de que se predicó el Evangelio y listo, sino hay un hecho mucho mayor. Otra vez, la gente pueden escuchar el mensaje, se pueden reunir delante del verdadero Dios con una comunión que es el Espíritu Santo que después van a ser bautizados todos. Van a adorar a Dios. Es más, Sproul dice, en Cristo los seres humanos de cada lengua son reunidos como un pueblo de Dios al servicio de su reino. Eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Estaban viendo la iglesia que estaban haciendo. ¿Con qué? Con el propósito de servir a Dios, con el propósito de adorar a Dios en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. ¿Qué más? El libro de los Hechos también tiene el propósito que ahí, si ustedes lo leen ahí cuando Jesús se reúne con los discípulos, les dice qué tenían que hacer. Exacto, esperar y después qué tenían que hacer. ¿Dónde tenían que salir a predicar? Ahí está. Tenían que comenzar con Jerusalén, la expansión de la iglesia, la predicación en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el libro de Hechos. Ese es el libro de Hechos. Acá se ve, porque, algunos también aplican, y si quieren aplíquenlo, no hay problema, pero en sí, cuando habla de que tenían que ir a predicar, comenzando desde Jerusalén, Samaria, bla, 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 Judea, Samaria, dicen, ¿dónde es tu Jerusalén? Comenzá en tu Jerusalén, después vas hasta las ciudades que es Judea. Y, si querés aplicarlo, podés aplicarlo, pero no es lo que el texto dice. El texto lo que está hablando, Lucas, sobre todo, lo que me está indicando, vendría a ser la introducción de lo que va a ocurrir en el libro de los Hechos. La expansión de la iglesia en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, ustedes lo van a ver ahí, yo no sé si ustedes se los puse ahí. No, me parece que no se los puse, pero bueno, si quieren, ahí, el libro de los Hechos, ahí tienen, capítulo 2, hasta el 8, capítulo 8, del 8 al 12, del 13 al 28, todo el libro de Hechos vamos a ver Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es algo interesante, ¿por qué? Nosotros podemos hacer ahora una asociación también. En el Antiguo Testamento, si nosotros nos acordamos, en el Antiguo Testamento, todo lo que pasó en Hechos, ¿se acuerdan que todos los que habían acá habían ido a Jerusalén a adorar? Bueno, acuérdense, después cuando ellos vienen de Babilonia, había muchos que quedaron en Babilonia, los que habían sido esparcidos a los asirios habían quedado esparcidos también por todo el mundo y se quedaron también porque estaban cómodos en otra parte del mundo, pero si querían seguir, como yo decía recién, la religión de
de los israelitas tenían que ir a Jerusalén para adorar, aunque sea una vez al año. O si vos eras prosélito, tenías que ir a Jerusalén a adorar, como pasa en Hechos. Pero sobre todas las cosas, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía otro propósito. El propósito era que en Jerusalén estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Era el pueblo de Dios en el lugar donde Dios le había dicho que tenían que estar, y quiera o no quiera, por Jerusalén, por todo Israel, era el paso obligado del comercio. Por ahí tenían que pasar todos. Entonces, si alguna persona quería saber quién era Dios, tenía que ir a Jerusalén. Si alguna persona pasaba, porque tenía que pasar por ahí, porque tenía que ir de la Mesopotamia a Egipto para llevar, qué sé yo, los chorizos caseros que vendía, entonces ahí se encontraba un pueblo diferente, un pueblo que adoraba al único Dios verdadero. Ahí se encontraba cómo se debía adorar. Se encontraba, como yo les decía, un pueblo santo, apartado, separado. Entonces, todas esas personas que cruzaban por ahí tenían un testimonio de Dios. Y ellos sabían que se tenían que arrepentir también de sus pecados. ¿Por qué? Porque pasaban por ahí. Pasaban por ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia del pueblo de Dios del Nuevo Testamento? Bueno, perdón, ahí están todos los proselitos que tenían que venir y adorar. La diferencia ahora del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es el mandato. Ir por todo el mundo. Ya no hay un lugar. Ya no tienen que pasar por Jerusalén. Ahora, el pueblo de Dios tiene que salir a predicar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque como vamos a ir viendo ahora en esta clase de la expansión del reino, ahora la iglesia y el creyente es el templo de Dios. No es Jerusalén. Entonces, como vamos a ir viendo, estos creyentes que llevan la gloria de Dios, la tienen que llevar al resto de la humanidad. ¿Se entiende hasta ahí? Lo que pasó en esos dos versículos, en esos dos capítulos. Bien. Ahora, veamos. La iglesia, como decía recién, es el pueblo de Dios. Si nosotros nos acordamos cómo iban a ser parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podían ser parte del pueblo de Dios? Por medio de la circuncisión. Esperen un cachito que voy a ir sacando esto porque si no... Por medio de la circuncisión. Si vos no estabas circuncidado, no eras parte del pueblo de Dios. Ahora pasa algo nuevo, algo diferente, algo de lo que ya los profetas ya venían diciendo y anticipando, como por ejemplo Jeremías 31. Ahora, y solamente eran judíos, y de vez en cuando nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que había algún que otro gentil, que era el famoso prosélito, que se circuncidaba y tomaba la religión judía. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, pasa algo diferente, que el pueblo de Dios está formado por judíos y gentiles, de todas las naciones, absolutamente de todas las naciones. Acuérdense, todo lo que veíamos en el Antiguo Testamento prefiguraba, daba una sombra. Ellos tenían que entender que esto iba a pasar. Que esto iba a pasar. Acuérdense, siempre acuérdense que, aún fíjense que en Hechos 1, todavía no entendían muy bien los discípulos. Y estuvieron 3 años con Jesús.
¿Se acuerdan? ¿Va a venir el reino de Dios ahora? Como diciendo, va a terminar con los romanos hoy y vas a ser rey. O sea, todavía no habían entendido. Y ese va a ser el progreso también del crecimiento de la iglesia. Sobre todo para los judíos. Que el pueblo de Dios ya no son judíos solamente, ni tienen que ser circuncidados para ser parte del pueblo de Dios, sino está formado por judíos y gentiles que reciben el Espíritu Santo. Que reciben el Espíritu Santo. Ahí, ¿cómo se llega entonces a ser parte del pueblo de Dios? Por gracia y misericordia. ¿Por qué más? Por medio de la fe. Son cosas, a ver, si uno se pone a pensar, ya estamos en nuestro terreno acá en el Nuevo Testamento. Esto es moneda común para nosotros, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Acuérdense que esto se estaba revelando en el Nuevo Testamento y no estaban entendiendo muchas cosas. Para nosotros hablar de decir, ser parte del pueblo de Dios, y es obvio, tenés que ser transformado por Dios, Dios tiene que regenerarte y darte un nuevo corazón, vos tenés que creer, poner tu fe en la obra de Jesús. Para nosotros es, como decía, moneda corriente, pero para ellos no, todo esto era nuevo. Entonces, eso era lo que tenían que entender, eso es lo que tenían que entender, y eso es lo que tenían que comenzar a predicar. Ahora, los que pertenecemos al pueblo de Dios somos todos aquellos que, volvemos a algo que todos tenemos que saber, porque esto, si no, es como esto es un discipulado, vendría a ser hoy. Todos los que pusimos nuestra fe, como decíamos, en la obra del Señor Jesús, ¿no? En su persona y en su obra. ¿Qué más? Recibimos la adopción por parte del Padre, fruto de la justificación. Nosotros por creer, Dios nos adopta, pasamos a ser parte. Ahí ustedes tienen los versículos, después lo quieren buscar. ¿Qué más? Estamos en Cristo, somos un cuerpo, estamos unidos en Él, que es la cabeza. Son todos esos, por eso somos parte del pueblo de Dios. ¿Qué más? Nacimos de nuevo por medio del Espíritu. Entonces, todo esto que para nosotros, como vuelvo a decir, es común, es normal escuchar y debería memorizarse, porque todo esto lo tenemos que saber de taquito, cómo ser parte del pueblo de Dios. O sea, estas nuevas personas que comenzaban a predicar el Evangelio, tenían que ir asimilándolo de poco. Y eso ustedes lo van a ver en los capítulos siguientes de Hechos. A Pedro le costó un Perú entender que los gentiles tenían que entrar al pueblo de Dios. Se ven que, por ejemplo, ¿cuándo termina de entender, en cierto sentido, cuándo termina de entender Pedro que los gentiles eran aceptados por Dios? ¿Cuándo va a la casa de Cornelio? Fíjense, capítulo 10. O sea, fíjense. O sea, entonces, todo esto, cuando yo leo Hechos, todo esto yo no lo tengo que dar por sentado. Lo estaban aprendiendo. Lo estaban aprendiendo. Después tuvo que ir a explicarse. Exacto. Fíjense. O más que todo cuando venían los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque no entendían. Ellos ¿querés ser parte del pueblo de Dios? Tenés que circuncidarte. Y ya Pablo estaba predicando. Ya pasaron varios años. Y Pablo tuvo que ir, ¿se acuerdan? Y explicar. No, estos tipos dicen que la circuncisión. Entonces le dijeron, bueno, a los gentiles no los molesten más. Pero no eran cosas difíciles de entender. Porque era nuevo para ellos. Esto, ¿por qué lo repito? Para que cuando nosotros leamos específicamente Hechos, que es un libro histórico, siempre tengamos presente estas cosas. Ellos no lo entendían. Acuérdense, siempre nosotros tenemos una ventaja. La ventaja es que tenemos toda la Biblia. Conocemos toda la historia.
los personajes bíblicos no conocían toda la historia. Claro, o sea, claro, entonces ellos seguían obedeciendo lo que Dios le estaba mostrando que era en el Antiguo Testamento. Acuérdense que recién ahora iban a comenzar a circular cartas. O sea, seguían con el Antiguo Testamento. Entonces, por eso le digo, cuando leamos Hechos, siempre tengamos esta noción. Algo nuevo, algo diferente, que es el nuevo pacto que decía Jeremías. Y va a ser un nuevo pacto. ¿Qué más? Entonces, la iglesia entonces es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son todos los creyentes de todas las épocas, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y en todo lugar. Ese es el pueblo de Dios, y en el día de hoy. También la iglesia es el lugar de Dios. Fíjense cómo va cambiando la situación, como yo le mostraba en el mapita, en el mapita. Para conocer de Dios, ¿a dónde tenían que ir? A un lugar específico, donde Dios puso su gloria. Ahora, el pueblo de Dios, la iglesia, es el lugar de Dios. Fíjense lo que dice ahí Robert, dice, el Señor Jesús, el verdadero templo de Dios. ¿Se acuerdan, no? Que habíamos visto que Jesús es el verdadero templo de Dios porque Él dice, destruyan a este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días, lo voy a levantar en 3 días. Y dice que estaba hablando de Él. Él es el verdadero templo, pero como nosotros estamos en Él, nosotros pasamos a ser templo. Entonces, dice, el Señor Jesús, el verdadero templo de Dios, ha ascendido al cielo, pero Dios continúa viviendo en este mundo caído. Dice, su templo ya no es el lugar santo, sino un pueblo santo. Y eso es interesante, porque esto nos trae una gran responsabilidad a nosotros, ¿no? Esto nos trae una gran responsabilidad. Porque cuando nosotros, acuérdense, siempre vayan al Antiguo Testamento con la mente. El lugar santo lo podemos ver en Isaías, cuando va al templo. Ahí se manifiesta la santidad de Dios, la gloria de Dios. En el lugar santo, en el templo había un lugar que era un lugar santísimo, donde solamente se podía entrar una vez al año. Entonces, nosotros lo que nos estaba mostrando en el Antiguo Testamento, Dios, es que hay un lugar que es santo, santo, santo. Y por eso el pueblo tenía que vivir acorde de la presencia de Dios, del templo. Tenían que ser santos. Ahora, el templo no existe más, pero sí Dios habita en nosotros. Eligió el lugar de poner su presencia, porque acuérdense de esto, en el Antiguo Testamento Dios elegía el lugar para que tenga su presencia. Ahora Dios elige el lugar y somos nosotros. Entonces, esa es una gran responsabilidad. Porque donde estemos, llevamos la presencia de Dios. Cuando veíamos recién la diferencia entre el Antiguo Testamento, el pueblo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la gente, es como lo mismo que esto. Si vamos a suponer que estamos en el Antiguo Testamento, Dios estaba acá. Entonces, todas las personas de Bahía Blanca, para conocer a Dios, tenían que venir a este lugar. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Tenían que pasar por Israel para conocer a Dios. Ahora, como Dios está en nosotros, en cada lugar donde vamos, que tenemos que predicar el Evangelio, está la presencia de Dios. O sea, es por eso tenemos que vivir vidas santas. Acorde
a lo que nosotros confesamos, acorde a lo que Dios hizo por nosotros y lo que Dios hace en nosotros. Si nosotros trabajamos, tenemos que ser santos. Y santos no significa que tenemos que andar así, con una aureolita acá. No significa eso. O sea, como vamos a ver después, o lo pueden leer en las cartas. O sea, ser buenos empleados, buenos empleadores, ser honestos, ser transparentes. Ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen alumno. O sea, implica un montón de cosas. Ser santos. Y fíjense, porque si no, me queda un cachito acá para que podamos reflexionar en esto. O sea, si no es fácil ser santo en la iglesia. Es muy fácil. Yo vengo, pongo cara del gauchito Gil y listo. Me pongo así. Y listo. Entonces, pero es fácil. Ahora, cuando salgo de acá, que es el mandato que nosotros tenemos de ir al mundo y predicar el Evangelio, no solamente lo predico con mi boca, sino con toda mi vida, porque somos el pueblo de Dios y Dios está en nosotros y somos templo de Dios. Entonces, tengo que ser un buen marido. ¿Por qué? Porque soy un pueblo santo. Soy parte del pueblo santo. Tengo que ser una buena esposa. ¿Por qué? Porque soy parte del pueblo santo. Dios habita en mí. Y eso es lo que yo estoy transmitiendo al mundo. ¿Se entiende? Yo agarro y pago todos mis impuestos, aunque me revienten en los impuestos. Y bueno, yo lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque soy un pueblo santo. Y entiendo que Dios pone a los gobernantes porque Dios los puso para justicia. Y entonces, pero hay injusticia, pero Dios los puso y yo me someto. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo soy luz. Yo soy luz. Que eso es lo que los profetas le decían a Israel. Que Israel era luz a las naciones. Y fíjense que Jesús también, y nosotros también somos luz. Entonces, cuando llegamos al nuevo pacto, por eso es un mejor pacto también, porque ahora Dios se está acercando en nosotros. O sea, cuando nosotros nos acercamos a una persona, Dios está ahí también y se está acercando, y por eso nosotros podemos predicarle el Evangelio y hablarle de las buenas nuevas. Entonces, es algo maravilloso lo que pasa en el Nuevo Testamento. Y todas esas cosas tenían que entenderla. Ahora, ¿qué más? El lugar de Dios, que la iglesia. El creyente y la iglesia, bueno, como decíamos, es el templo de Dios, ahí ustedes lo tienen. También en las Escrituras se habla de la siguiente manera de la iglesia. Se habla como casa espiritual, como edificio. Ahí ustedes tienen Efesios, tienen Pedro, casa espiritual, que se va edificando como rocas vivas, como piedras vivas. Entonces, todos esos son sinónimos parecidos al templo. Son sinónimos. Casa, edificio, es lo mismo, es sinónimo a templo. Entonces, se dan cuenta que cuando los judíos escribieron eso, porque bueno, sacando a Lucas, ¿no? Pero los otros eran judíos, tenían eso en mente. Tenían en mente el templo. Acuérdense, siempre ellos tenían en mente el templo. Entonces, cuando ellos eran casa espiritual, edificio de Dios, templo, la figura que tenían era el lugar especial donde el Espíritu de Dios, la presencia de Dios estaba. Y ahora le está diciendo a toda esta iglesia naciente, le está diciendo, ustedes son casa espiritual, son templo de Dios. Pero nunca, vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo, o sea, yo no puedo sacar el Antiguo Testamento. No puedo divorciar el Antiguo Testamento del Nuevo, porque el Nuevo Testamento está lleno del Antiguo Testamento. Cuando los judíos escribieron, Pablo, por ejemplo, en las cartas,
pensaba en el templo de Jerusalén. Pensaba en el templo de Jerusalén. Ya no está más, son ustedes. ¿Vieron el esplendor del templo? Qué bonito que era. Bueno, ahora son ustedes. Algo mejor. Entonces, nunca tenemos que divorciar Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Después, vemos que la iglesia es el lugar de Dios. También vemos el gobierno de Dios en la expansión del reino de Dios en el libro de los Hechos. El gobierno de Dios, obviamente, es gobernado, nuestro gobernador es Jesús. ¿Dónde encuentran este versículo? Así puedo tomar mi mate. Mateo 28. Fíjense que ahí en Mateo 28 ya Jesús le está diciendo, miren, ya se me ha dado todo. Autoridad en el cielo y autoridad en la tierra. Cuando hablamos de autoridad, volvamos al Antiguo Testamento. ¿Qué significa? ¿Y quién lo tenía? Exacto, pero ¿y quién era el representante? No el rey. El rey que gobernaba. El rey que gobernaba. Entonces Jesús le está diciendo cuando resucita, porque ya Dios Padre quedó satisfecho de la obra de Jesús, está diciendo Jesús, soy rey. Ya estoy entronizado. Ya estoy entronizado. Por eso está sentado a la diestra del Padre. Y ahora el Señor, que está en el cielo a la derecha del Padre, ahora gobierna en el corazón del creyente. En este momento. Jeremías 31. O sea, ya no está. Por eso no entendían también. Volvemos a lo mismo. O sea, por eso no entendían los discípulos. Todavía no alcanzaban a entender la dimensión del gobierno de Jesús en esta primera etapa de su venida. Porque Jesús iba a reinar en los corazones, por medio del Espíritu Santo, en los corazones. No iba a venir a imponer su reinado. Eso va a pasar en la segunda venida. En la primera venida, Jesús venía como siervo y rey, pero en el corazón del pueblo. Jesús está gobernando ahí. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, no solamente creemos en la obra del Señor Jesús, ¿no?, sino también creemos que Jesús nos va a gobernar. Creemos a un Jesús rey, soberano, que nos gobierna. Lamentablemente, se ha predicado que vos podés aceptar a Jesús en dos partes, como Salvador y después más tarde como Señor. Y no es así. O sea, cuando se predica el Evangelio y el que entiende el Evangelio y pone su fe en la obra del Señor, entiende que Jesús es Salvador y es Señor. A ver, no es que agarre y lo entiende teológicamente perfecto. Lo va a entender porque el Espíritu Santo se lo va a hacer entender. Volvemos a Jeremías 31, que es, todos van a entender. Nadie va a tener que explicarle, todos van a entender. Entonces, cuando la persona cree en todo el paquete. Jesús Salvador, Jesús es el Rey. Y hoy sigue gobernando en nuestros corazones. Cristo después también, la enseñanza que teníamos, que se le tenía que dar a la iglesia naciente. Cristo es la cabeza de la iglesia. Para que puedan entender, porque acuérdense que ahora se estaban incorporando gentiles. Y esto realmente trae otro despiole,
porque los gentiles no tenían ni la más remota idea del Antiguo Testamento. Entonces se tenía que poner en otras palabras. Y las palabras es cabeza. Para un judío, esto lo iban a asociar con un rey, porque era la cabeza del pueblo. Para un griego, lo iban a entender como cabeza. Mi cabeza dirige al cuerpo. ¿Entiendes? Por eso tiene que usar otro tipo de lenguaje Pablo. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por ser cabeza de la iglesia, Él dirige, Él alimenta, Él cuida, Él ama, Él santifica. Eso lo hace a través del Espíritu Santo. O sea, ese es el rey bondadoso que el pueblo de Israel tenía que esperar. El verdadero rey. Que ahora se está manifestando en el pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar cada momento de nuestra vida. Cada momento de nuestra vida. A ver, obviamente que no lo vamos a hacer de manera perfecta. Pero es, sencillo. O sea, no lo entiendo, peco. O sea, bueno, me arrepiento. Por eso está la primera carta de Juan. Me arrepiento. Y Jesús, y Él me va a limpiar de mis pecados. Y vuelvo a caminar. Y vuelvo a recordar. Él es rey. Es la cabeza, es mi cabeza. Él me dirige, Él me alimenta, Él me consuela. Él me santifica. Todas esas cosas están ocurriendo en la expansión del reino de Dios. Se está viviendo el reino de Dios de una manera. Se está viviendo. Y eso es lo hermoso. Bunyan habla de... se me fue la palabra ahora. La iglesia ahora en este lugar, el lugar donde nos reunimos, es el remanso del pueblo de Dios. Es la posada, vendría a ser. Donde nosotros nos alejamos un poco de nuestras tareas, que nos agobian por estar en el mundo, y acá adoramos a nuestro Rey y nos acordamos de todas estas cosas. Y lo exaltamos. Es como si fuese una burbuja esto. Es un remanso. Es una posada donde nos alentamos, donde recordamos lo que hizo por nosotros. El reunirnos es eso. Y esto se veía y se ve en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué implica que Cristo sea el Señor de la iglesia? Bueno, esto lo vamos a dejar. Esperen un cachito, esto habla de lo que es... Porque este PowerPoint yo lo tenía preparado para otra cosa. La esperanza de la segunda venida. El mensaje de la segunda venida. También es interesante porque si ustedes se acuerdan, cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué pasó en ese momento? Cuando... No. Claro, ellos quedaron que Jesús se iba. ¿Pero quién se lo dijo? Fíjense ese cuadro. Quedan como, wow. Pero, ¿y ahora? Es un momento glorioso porque ven a Jesús irse. ¡Wow! ¿Y ahora? Porque tiene dos emociones eso realmente. Por eso bajan los ángeles y dicen, ¿qué miran? Ven, así como lo vieron irse, va a venir. Y el mensaje de la segunda venida anima los corazones. Anima los corazones.
Y ese es el mensaje también que Pablo y los otros discípulos tenían que predicar. La segunda venida. ¿Por qué? Porque aquellos cristianos estaban siendo perseguidos, eran agobiados. Pablo le dice a los tesalonicenses, esperen un cachito porque miren todo lo que hablé y no corrí nada. Dice a los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 1:7, ustedes no lo tienen ahí, si quieren anótenlo, en la última parte. 2 Tesalonicenses 1:7 dice, y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuegos con sus poderosos ángeles. Fíjense, lean después todo el contexto, pero estas personas estaban sufriendo. ¿Y cómo los consuela? Me encanta esto, porque no les dice, tengan fe, Dios está con ustedes, orá. ¿Cómo los consuela? O sea, ya va a pasar. No, no dice eso. Sino dicen, miren, Jesús va a venir. Jesús va a venir. Ese es el consuelo que comienza en la iglesia a darle. Anima el corazón. O sea, esto sí va a pasar cuando Jesús vuelva y va a haber justicia perfecta. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Ese es el mensaje. No solamente predicar. Hacer discípulos significa esto también. Enseñarle a la gente por esta forma de consolación. Enseñarle que Jesús va a venir por segunda vez. Porque el mensaje de la segunda venida es parte de la columna vertebral de la doctrina cristiana. Si nosotros no tenemos un mensaje de la segunda venida, nosotros cortamos el fundamento de la doctrina cristiana. Es parte de la doctrina cristiana. Una iglesia que no predica la segunda venida, o que no cree, mejor dicho, que Jesús va a volver, no es una iglesia cristiana. Literalmente. Entonces, tiene dos propósitos. Una es una doctrina fundamental, pero sobre todas las cosas es una doctrina consoladora. Consoladora. Entonces, vemos en resumen, después de la ascensión de Jesús, se cumple la venida del Espíritu Santo. Jeremías 31, se cumple. Joel, se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Dios cumplió la venida del Espíritu Santo. ¿Qué más? Cada creyente es parte del pueblo de Dios. Acá se cumple la promesa que le hizo Dios a Abraham, que iban a ser benditas todas las naciones, y lo que Pablo después habla en Gálatas, que todos los creyentes son hijos de Abraham, los de la fe. O sea, todos nosotros somos hijos de Abraham, por la fe. Después, cada creyente es el lugar de Dios. Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Jeremías 31. Dios gobierna en el corazón del creyente. Jeremías 31. ¿Por qué? Porque como lo he repetido cuando estábamos viendo el Antiguo Testamento, antes tenían la ley externa, escrita en piedras, el rey tenía que tener escrita la ley en 2 copias. Ahora está en nosotros. Está en nosotros. ¿Qué más? Y la esperanza de la segunda venida de Cristo. Es un consuelo que cada cristiano debe tener siempre presente. Siempre. ¿Querés consolar tu vida? Pensá en la segunda venida.
pensar en la segunda venida. Y sobre todas las cosas, tenemos que pensar en algo. ¿Se acuerdan lo que tenía que...? O sea, sobre todas las cosas, cuando Israel es llevado a Babilonia, los profetas comenzaron a predicar ¿qué cosa? Que iba a venir un remanente y que tenían que ponerle su mirada en alguien que iba a venir. En un lugar mejor, en un rey mejor. Nosotros estamos igual. Nosotros esperamos una ciudad mejor. Nosotros esperamos una ciudad mejor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Es lo que en el libro de Hebreos le dice el autor de Hebreos le habla a sus lectores. También los consuela, pongan la mirada en Jesús. Pongan la mirada. O sea, esas cosas, la segunda venida, o sea, poner la mirada en Jesús, eso es lo que nos levanta para seguir continuando la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que nos consuela. Y esa es la expansión del reino. Eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que hace la iglesia. Mostrar todas estas cosas a cada persona en el mundo. Bien, y ahí terminamos. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, yo ahí salteé en la diapositiva lo que es el ministerio pastoral. O sea que lo que es, fíjense, que aún así Dios en la expansión del rey de su reino, cuando nace la iglesia y todo eso, ya tienen que ser gobernadas, dirigidas, y pone ahí las características de un pastor. Y sobre todas las cosas les recuerda a los pastores que la iglesia es de él, es comprada, ellos son siervos. O sea, es también lo que la otra vez había visto Viti con respecto, así fugazmente lo dijo, con respecto a Primera de Corintios. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Uno plantó, otro regó, el crecimiento es de Dios. O sea, entonces, ¿cómo Dios ordena? Cómo Dios ordena absolutamente todo su reino. O sea, acá nosotros no tenemos que inventar nada. Ya Dios ya dio todas las instrucciones. Y después otra de las cosas que también dejé de lado es, si ya Jesús vino a nuestros corazones, ya Dios está acá, si ya Dios está en medio de nosotros cuando nos reunimos, ¿por qué el cristiano sufre? ¿Por qué el cristiano sufre? Pero obviamente ya Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es parte de la vida del cristiano sufrir. Exacto, exacto. Y eso también sirve para, ¿qué? Para poder santificarnos. Porque de ahí sacamos las cosas, cuando tenemos roces y todas esas cosas, ahí sacamos lo peor de nosotros y vemos lo que todavía hay que corregir. Bien, entonces eso nos ayuda ¿a qué? A ir otra vez a la cruz, pedirle perdón, pedirle que nos ayude y seguir adelante. Son dos cosas que dejé así del estudio. Pero bueno, ¿hay alguna otra que me quedó en el tintero, aquellos que han leído el libro que yo les dije que lean? ¿No? Sí. Un comentario. Sí. Lo que estaba pensando recién cuando estaba dando el estudio sobre el patrón de Dios, empezando el reino de Dios, la iglesia, como lugar de Dios, el pueblo de Dios, el mensaje, el patrón del mensaje. Yo pensaba qué importante es nuestro compromiso como iglesia mantener este patrón, porque para las próximas generaciones todos son para Dios en YouTube, donde una profeta cualquiera de 20 años, porque está, te dice quién es Dios. Y vamos a ver ni si va a la iglesia, ni si es una ciudad nueva, o sea, no hay patrón. ¿No? Entonces, querés buscar a Dios, vas ahí. Y si lo querés más corto, vas a un TikTok. Pensaba, ¿no? En este compromiso, bueno, cuando vos escuchás pasaban por Jerusalén, bueno, como hoy las personas, pero sobre todo las nuevas generaciones, tienen esta noción de
yo acá encuentro el conocimiento. Antes que la iglesia, o antes que la Biblia, o antes que llegara un grupo discipulado, o una consejería, lo que sea, yo encuentro acá y hay millones de cosas. infinidad de 5 segundos de falso evangelio. Y ya ni siquiera estoy hablando de evangelio, Sí. ni nada de eso, estoy hablando de alguno un conservador, con luces, con cosas, todo bien puesto, así atrayente, que te va a dar un mensaje, que te va a decir lo que te va a hacer, no sé cuál, incluso escatológico también. Entonces vos ahí tenés un ejército de millares de jóvenes, ¿no? Donde ya está, yo ya me hice, ya aprendí todo lo que tengo que aprender. Porque ya lo vi antes. En YouTube. El tema, o sea, a ver, si entendí. Y el compromiso nuestro, porque nosotros como que tenemos una mentalidad esta. A ver si entendí. Y las próximas generaciones, o sea, ¿cómo pasar este patrón? Simple. O sea, ¿qué dijo Jesús? Ir y predicar el Evangelio y enseñar todas las cosas que les dije. O sea, es enseñar. Es enseñar. Obviamente, ahí está la responsabilidad de los padres. Es enseñar. En la iglesia podemos recibir una enseñanza, pero es solamente 2 horas, 3. Más no, las otras es enseñar. Fíjense, otra vez. Antes, en el Antiguo Testamento, volvemos a lo mismo. Tenían que ir a Jerusalén, tenían que depender de los sacerdotes, que sería la ley, dependían. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros somos sacerdotes, nación santa, el real sacerdocio. Entonces, nosotros cumplimos un montón de funciones que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Entonces, y el patrón, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a cómo Dios se reveló, es ese. O sea, es enseñarle todo lo que Jesús dijo. Y una de las cosas es, YouTube está bien, pero no se conforma al patrón. Porque en YouTube yo no voy a encontrar consolación. Por más que diga, ay, wow, me hizo bien la predicación. Es en la congregación donde encontramos congregación, aliento. Es en la congregación donde dice en Hebreos que habla de que Jesús está alabando junto con nosotros, con el pueblo. Hay una manifestación, o sea, se manifiesta cuando los creyentes se reúnen, Dios se manifiesta de una manera diferente. Entonces, sí, Dios está con nosotros, Dios está en nosotros y lo vamos a llevar a donde estemos. Pero cuando nos juntamos, no se va a experimentar lo mismo que estando en casa mirando YouTube. Entonces, por eso los apóstoles tenían que agarrar y decirle, no se dejen de congregar. Porque no es la congregación, a ver, la congregación no es, ay, tengo que venir todos los domingos a la cosa. Es mucho más, acuérdense, es mucho más. Y ya eso está establecido por Dios, ya está dentro del patrón de Dios, ya está dentro de ese patrón que nos va a ayudar para poder santificarnos, para poder crecer. Que ahora tengamos la ventaja de YouTube y de todas las cosas, sí, gloria a Dios, usémoslo. Pero nunca todas esas cosas se reemplazan. Nunca todas esas cosas se reemplazan. ¿Qué tengo que enseñarle a la segunda generación? Es lo que tuvieron que enseñar los apóstoles cuando recién comenzaron con la iglesia. Es enseñarle todas las cosas que yo les dije que tenían que hacer. Y ahí está nuestro compromiso. Es enseñar todo. Todo. Y ahí está la responsabilidad, de nuevo, de los padres, de la madre, de la familia, de enseñarle a esa generación a cumplir lo que Jesús, el Rey, dijo.
el rey de su reino. Listo. Yo te digo, todo lo que tengamos, un libro, yo puedo comprarme un libro, todo, todo es bueno para mi crecimiento. Pero la Biblia es la que no falla. ¿Se acuerdan? Son todas herramientas que son muy buenas. Pero la Biblia es la infalible. Todo YouTube me puede traer consuelo en un momento que estoy desesperado. Pero la congregación es la que me va a traer verdadero consuelo. A ver, no solamente por medio de la predicación, porque te encontrás con un hermano y te abraza, o ora por vos, o te dice cómo andá. ¿Qué sé yo? Dios se va a manifestar ahí porque Dios así lo diseñó. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Que eso es lo que hicieron los apóstoles. Aunque es una amenaza, obviamente, la tecnología y el fácil acceso a un montón de información, mucha de ella mala, la primera generación de iglesia también estaba expuesta a un montón de falsas enseñanzas, porque a un Pablo y eso les habla de que no se dejen engañar por huecas sutilezas y filosofías y cuentos de viejas y cosas así, siempre la gente está expuesta y también en parte por el comezón de oír lo que quiere escuchar, ni todo es, esto no es nuevo, ni todo es tan amenazante que no pueda enseñarse, tenemos que también creer en que es Dios el que hace la obra y por más que estén expuestos a un montón de cosas, cuando Dios te quiere llamar, te va a llamar. Sí, obviamente eso no contrarresta lo que acaba de decir, nuestra responsabilidad, pero yo creo que de hecho tenemos que aprovechar estas herramientas y utilizarlas también para llegar mucho más lejos. Claro. A ver, como decía, ustedes tienen Efesios. Efesios habla de eso, Efesios, ojo, cuidado. Porque y ahí está hablando de la iglesia, Efesios 4, ahí está hablando de la iglesia, que da pastores, profetas, maestros, bla, bla, bla. Y dice, para el crecimiento, pero todos juntos, bien unidos, van creciendo. ¿Por qué eso? Para que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. La doctrina vieja no es nuevo. Ya venía. Siempre vino. Desde que Satanás se metió en el mundo. Siempre va a estar. Por eso yo le decía cuando comenzamos este estudio, por eso yo le decía, me gusta mucho otro estilo de ver la teología bíblica, que habla de la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Siempre, también yo lo puedo ver de esa forma, siempre va a haber una lucha. Siempre, siempre. Tiene que nacer un Mesías. Todas las mujeres estériles. Entonces, pero Dios va a cumplir y veíamos siempre cómo Dios cumplía su propósito. Tiene que crecer la simiente. Caín mata a Abel. ¿Se dan cuenta? Es siempre la simiente de la serpiente atacando la simiente de la mujer. Pero Dios tenía otro plan. Y viene Seth y así, viene un montón así. Entonces, siempre va a haber esa competencia. Siempre, no competencia, sino esa lucha. ¿YouTube es una maldición? No. ¿Puede llegar a serlo? Sí. Porque el Satanás se lo va a usar. Pero bueno, nosotros lo tenemos que usar mejor. Entonces, ¿se dan cuenta? Como dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que nosotros tenemos que aprender es a leer la Biblia, leerla, entenderla y aplicarla. Exacto. Desde ahí también nosotros tenemos que aprender que todos los días a los hijos de
Exacto. Exacto. Es una tarea ardua, pero es nuestra responsabilidad. Queremos glorificar a Dios, porque somos templo de Dios, y lo queremos llevar y lo queremos glorificar, cumplamos nuestra tarea. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por este día, gracias Padre porque pudimos predicar tu palabra, adorarte, exaltarte. Y Señor, te pedimos, Señor, que nos guíes en el resto de este día y que podamos seguir glorificándote. En el nombre de Jesús.